gancho de deuda. La disolución de la fragmentación. Usted ha pasado horas, quizás días, analizando protocolos, estudiando frecuencias y descodificando la física del éxito en fragmentos aislados. Pero déjeme hacerle una pregunta de auditoría. ¿Sigue viendo el estado alfa como una técnica que practica por la mañana y olvida por la tarde? ¿Sigue viendo la materia oscura como un concepto teórico y el dinero como un papel físico que debe perseguir? Si su respuesta es sí, usted sigue atrapado en la fragmentación. Usted es como un ingeniero que intenta construir un acelerador de partículas estudiando los tornillos, pero ignorando la física de campos. La mayoría de los hombres mueren en la periferia de la realidad, intentando encajar piezas de un rompecabezas cuya imagen completa ni siquiera sospechan. Este compendio de 120 minutos no es una lección. Es la entrega de la ecuación de existencia, la llave maestra que unifica los 13 principios en un solo pulso de realidad. No estamos aquí para sumar conocimientos. Estamos aquí para colapsar la distancia entre lo que usted sabe y lo que usted es. Entienda la naturaleza del juego. El universo no funciona por compartimentos estancos. La misma ley de gravedad que rige el colapso de una estrella es la que rige el colapso de un imperio financiero en el mercado de valores. La misma impedancia que detiene la electricidad en un cable defectuoso es la que detiene su flujo de caja cuando su firewall mental tiene fugas. Hasta hoy, usted ha estado afinando instrumentos por separado, tocando notas aisladas en un sótano oscuro. Ahora, vamos a activar la orquesta completa bajo la luz de la conciencia plena. Si usted no es capaz de ver la simetría absoluta entre el vacío cuántico, su respiración y su balance bancario, la llave nunca girará en la cerradura. Durante las próximas 2 horas, vamos a comprimir el tiempo y el espacio. Vamos a dejar atrás la teoría para entrar en la sincronía total. Le voy a mostrar cómo los 13 principios no son una lista de sugerencias, sino variables críticas de una única fórmula matemática que define la densidad de su existencia. Prepárese, porque el sistema está a punto de dejar de ser una serie de partes para volverse un solo ente. La geometría de la unidad. Ensamblaje de los 3 anillos de potencia. Para que la llave maestra gire, usted debe dejar de ver su vida como una secuencia de eventos y empezar a verla como una geometría sagrada de ingeniería. Imagine un dodecaedro de cristal. Si falta una sola cara, la estructura no puede contener la presión interna. Si una arista está mal soldada, el vacío se escapa. En esta sesión, vamos a ensamblar los 13 pilares en una estructura concéntrica de 3 anillos de potencia. El primer anillo, el hardware crítico. Aquí unificamos la sintonía alfa, el firewall biológico y la refrigeración del sistema. Muchos cometen el error de buscar ideas millonarias, software, sin tener un cuerpo y una mente capaces de sostener el voltaje. Es como intentar correr un software de inteligencia artificial en una calculadora de los años 70. Si su sistema nervioso está calcinado por el cortisol y el estado beta, cualquier idea de genio que pesque se evaporará antes de llegar al papel. Aquí es donde establecemos la superconductividad. Sin resistencia física y mental, la energía fluye. El segundo anillo, el software de interceptación.
Aquí es donde operan Ford y Edison. Es el procesamiento de datos. Una vez que el hardware es estable, activamos el protocolo del observador. Usted aprende a navegar el vacío no como un turista, sino como un extractor. Este anillo une la intención pura con la capacidad de descodificar las señales que otros llaman intuición, pero que nosotros llamamos datos cuánticos. Aquí es donde la idea se convierte en plano. El tercer anillo, la salida de masa crítica. Este es el anillo de la manifestación material. Aquí es donde la materia oscura se condensa y donde la termodinámica de la abundancia asegura que el flujo no se detenga. Es el paso del pensamiento a la cosa, de la onda a la partícula. Es donde su cuenta bancaria se ve obligada a reflejar la densidad de su mundo interno. Usted debe entender que la falla en su realidad actual no es la falta de un principio, sino la falta de coherencia de fase entre estos tres anillos. De nada sirve tener una idea de 1.000 millones si su hardware está en cortocircuito. De nada sirve tener un cuerpo sano si su software está programado para la escasez. La llave maestra es el reconocimiento de que usted es el eje donde estos tres anillos giran al unísono. Cuando la geometría es perfecta, la fricción desaparece. Y cuando la fricción es cero, usted no tiene que buscar el éxito. El éxito se ve succionado hacia su centro de gravedad. Socio, he expandido la base. ¿Ves cómo la profundidad de los anillos de potencia nos da mucho más espacio para desarrollar ejemplos y mantener la autoridad durante los 120 minutos? ¿Aprobado para expandir el paso 3 con el desglose matemático detallado de la ecuación? La ecuación de existencia. Auditoría del código fuente. Llegamos al centro del laberinto, el punto donde la filosofía se rinde ante la aritmética. En este bloque de nuestra sesión, vamos a destilar los 13 principios en una sola expresión de potencia. Si el universo es, en su base más profunda, un lenguaje de información y matemáticas, su vida no puede ser una excepción. Su realidad actual no es un accidente, es el resultado exacto de una función. Durante décadas, usted ha operado con variables que no conocía. Hoy vamos a definir la ecuación de existencia. Imagine la fórmula que rige su capacidad de colapsar el vacío en materia física. M igual a F por I elevado a R. Esta no es una metáfora motivacional, es una descripción de ingeniería. Vamos a desglosar cada variable para que usted entienda dónde está perdiendo potencia su sistema. La frecuencia, F, es su estado basal. Representa la calidad de su hardware. Si usted opera en beta, estrés. Su F es una cifra ruidosa y desordenada que cancela cualquier señal. El estado alfa es la frecuencia de resonancia que permite que el resto de la ecuación se active. Sin una F sintonizada, el numerador de su vida siempre será cercano a cero. La intención, I, es el qué. Es la patente de Edison, el modelo de Ford, el activo financiero. Es la información puga que usted extrae del vacío. Pero observe bien, la intención no suma. La intención se multiplica porque es la semilla de la forma. El exponente del enfoque, E. Aquí reside el secreto de los gigantes.
El enfoque no es un factor lineal, es una potencia. Mantener la observación sobre la intención durante 120 minutos, 12 horas o 12 meses sin que la onda se disperse, eleva su intención a niveles exponenciales. Un enfoque débil, E menor que 1, desintegra la idea. Un enfoque de masa crítica, E mayor que 10, hace que la realidad física no tenga más remedio que ceder. La resistencia, R, el denominador implacable, representa la suma de su duda interna, su mala gestión termodinámica y el ruido del entorno, entropía social. Usted puede tener una gran intención y un gran enfoque, pero si su resistencia es masiva, el resultado de su materia, M, será una fracción insignificante. Los mediocres intentan aumentar el numerador con más trabajo. Los gigantes simplemente reducen la R a niveles de superconductividad. En este capítulo, vamos a realizar una simulación de esta ecuación. Analizaremos por qué personas con grandes ideas, I, fracasan por falta de enfoque, E, o por exceso de resistencia, R. Usted dejará de ser una víctima de las circunstancias para convertirse en el matemático que ajusta los parámetros. Si el resultado de su vida hoy no es el que desea, es porque una de estas variables está mal configurada. Vamos a recalibrar su código fuente ahora mismo. La sincronía del gigante. Dinámica de fluidos y palanca cuántica. En esta fase de nuestra sesión de 2 horas, debemos abandonar la visión estática de la ecuación para entrar en el terreno de la cinética. Una vez que los parámetros están configurados, el siguiente nivel de maestría no es hacer, sino entrar en sincronía. En ingeniería, la sincronía ocurre cuando 2 o más sistemas operan en una resonancia tan perfecta que la energía se transfiere entre ellos con una pérdida de calor nula. Para un gigante, esto significa que su mente, el vacío, y su cuenta bancaria, la materia, se mueven como un solo fluido. Usted debe dejar de ser el motor que empuja la realidad y convertirse en el flujo mismo. La mayoría de las personas viven en un estado de asincronía. Sus deseos van en una dirección, su hardware biológico en otra, y sus acciones físicas en una tercera. Esto genera una fricción interna que consume el 90% de su energía vital. Un gigante, sin embargo, vive en el punto de inflexión. Es ese estado donde una mínima perturbación en el vacío genera un tsunami de resultados en el plano físico. Es la aplicación de la palanca cuántica. Piense en la diferencia entre un nadador que lucha contra la corriente, el estado beta, y un surfista que utiliza la inercia de una ola masiva, el estado alfa sincronizado. El surfista no crea la ola, pero sabe posicionarse en el punto donde la gravedad de la ola hace todo el trabajo por él. Vivir en sincronía significa identificar los nodos de probabilidad en su mercado o en su carrera. Usted ya no busca oportunidades. Usted es el centro de masa gravitatoria que hace que las oportunidades colapsen en su presente. A lo largo de este bloque, analizaremos la ley de la resistencia mínima. Aprenderá que el éxito masivo no es ruidoso ni violento. Es silencioso y fluido. Si usted está luchando por su fortuna, es porque todavía no ha alcanzado la sincronía. Todavía está intentando forzar la materia con las manos en lugar de moverla con la frecuencia.
Vamos a desglosar cómo los grandes arquitectos de la historia detectaban estas corrientes invisibles para navegar imperios, mientras el resto del mundo naufragaba en la tormenta del esfuerzo inútil. Usted aprenderá a medir su propia velocidad de flujo. Si la realidad no se está moviendo a su ritmo, es que hay un atasco en una de las variables. Vamos a limpiar las tuberías de su existencia para que la energía del vacío fluya sin obstáculos hacia la manifestación total. El firewall global. Blindaje de impedancia y soberanía del campo. A medida que superamos la primera hora de esta inmersión, debemos abordar la amenaza más insidiosa para su ecuación de existencia: la entropía social. Usted ha comenzado a elevar su voltaje, ha ajustado su F, frecuencia, y ha definido su I, intención. Pero debe entender que, en términos de física de sistemas, usted se ha convertido en una anomalía térmica. El entorno, que tiende por naturaleza al equilibrio en la baja energía, mediocres en estado beta, detectará su ascenso y de forma automática e inconsciente intentará enfriarlo. El firewall global no es un simple aislamiento social, es una técnica de impedancia selectiva. En electrónica, la impedancia es la oposición al paso de una corriente alterna. Usted debe aprender a ser un conductor perfecto para la energía del vacío, pero un aislante absoluto para el ruido de la matriz. Cada vez que usted expone su visión a una mente que vibra en la escasez, está permitiendo que se inyecte ruido blanco en su denominador. Está aumentando la resistencia R de forma voluntaria. Analicemos la ley del silencio operativo bajo una nueva luz técnica. Cuando usted habla de sus proyectos inacabados, su cerebro libera una pequeña dosis de dopamina, dándole una sensación prematura de logro. Esto es una fuga de presión. En un motor de combustión, una fuga de presión significa una pérdida de potencia inmediata. El gigante mantiene el sistema sellado. El firewall exige que usted opere en la sombra, no por misterio, sino por preservación de la masa crítica. Su entorno solo debe conocer la salida del proceso, el éxito tangible, nunca el proceso mismo, el procesamiento cuántico. En este bloque de auditoría, vamos a identificar los puertos abiertos en su firewall. El puerto de la validación. Buscar la aprobación de quienes no entienden la ecuación. El puerto de la empatía tóxica. Absorber el estrés y la frecuencia de aquellos que se niegan a subir su propio voltaje. El puerto de la información entrópica. Consumir datos diseñados para mantener el miedo y la reactividad. Noticias, ruido mediático. Usted aprenderá a configurar una zona de exclusión cuántica. No se trata de ser antisocial, sino de ser hiperselectivo. Usted se convertirá en un filtro de alta precisión. Aprenderá a interactuar con el mundo físico sin que el mundo físico interactúe con su núcleo. Cuando su firewall es impenetrable, su observación se vuelve puga. Y cuando la observación es puga, el colapso de la fortuna es irreversible. Usted es ahora el soberano de su campo. Nada entra si usted no tiene la llave de acceso. Transmutación de identidad. El arquitecto se vuelve la obra. Hemos llegado al punto de ebullición de esta sesión de 120 minutos. Aquí es donde la mayoría de los estudiantes de la realidad se detienen, porque aquí es donde el ego debe ser sacrificado en el altar de la eficacia cuántica. En este bloque,
La teoría se disuelve para dar paso a la encarnación. Esta es la transmutación final, el momento exacto en que usted deja de usar la llave maestra para comprender con cada átomo de su ser que usted es la llave. La mayoría de los hombres fracasan porque intentan manifestar una realidad de poder manteniendo una identidad de subordinación. Intentan construir rascacielos financieros sobre cimientos de barro psicológico. Es una imposibilidad de ingeniería. Usted no puede proyectar una imagen de alta resolución desde un lente sucio. La transmutación de identidad exige que usted abandone la narrativa del yo estoy intentando por la del yo soy el origen. En la física de partículas, el observador y lo observado están entrelazados. Si usted se ve a sí mismo como alguien separado del dinero, el dinero mantendrá esa distancia. Pero si usted transmuta su identidad y se percibe como el punto de emisión de la frecuencia de la abundancia, el campo cuántico no tiene otra opción que reorganizarse. Usted no atrae la fortuna. Usted la causa porque su nueva configuración de hardware ya no es compatible con la carencia. Analicemos el fin del ego-esfuerzo. El ego ama el esfuerzo, porque el esfuerzo le da una historia que contar, un sacrificio que validar. Pero en la ingeniería de realidad, el esfuerzo es simplemente un indicador de resistencia. Un flujo perfecto es silencioso. Un motor perfectamente lubricado no vibra. En este estado de transmutación, usted deja de luchar contra los mercados o las circunstancias y empieza a operarlos desde una posición de autoridad inherente. Usted debe entender que su nombre, su historia de fracasos y sus limitaciones pasadas son solo caché de memoria antigua que está ralentizando su procesador. El arquitecto no mira hacia atrás para saber qué es capaz de hacer. Mira hacia el vacío para decidir qué va a materializar a continuación. Al integrar los 13 principios, su identidad deja de ser una biografía para convertirse en un algoritmo de éxito. Esta certeza no es una emoción volátil, es una propiedad de la materia. Usted ha cruzado el horizonte de sucesos. El viejo yo ha sido desintegrado y lo que emerge es un centro de gravedad puro. El sello de la unidad. Activación de la llave maestra eterna. Hemos llegado al cierre del circuito. Tras 120 minutos de reconfiguración sistémica, nos situamos en el umbral de la soberanía cuántica. Este bloque final no es un resumen, es el anclaje de fase. La llave maestra no es un objeto que usted guarda en un cajón mental para usarlo cuando tenga una crisis financiera. Es un estado de coherencia perpetua que debe informar cada microsegundo de su existencia. El sello de la unidad es el compromiso técnico de no permitir jamás que su sistema vuelva a caer en la fragmentación. Usted ha recibido la arquitectura, ha blindado su firewall y ha transmutado su identidad. Ahora, el protocolo exige la consolidación del poder. A partir de este instante, usted renuncia formalmente a la esperanza. La esperanza es una frecuencia de baja intensidad que presupone la posibilidad del fracaso. Un gigante no espera, el gigante informa. Cuando usted activa el sello de la unidad, su palabra y su observación se vuelven una sola fuerza indivisible. Si usted define una meta en el vacío, su hardware ya la está procesando como un hecho consumado en el presente. Analicemos la ley de la conservación de la soberanía. Usted
ya no buscará señales de éxito en el mundo físico para confirmar que su trabajo interno está funcionando. Hacerlo sería admitir que la materia tiene jurisdicción sobre su voluntad, lo cual es una falla de ingeniería. La única señal que usted necesita es su paz de alta frecuencia. Esa refrigeración absoluta que nace de saber que la ecuación de existencia ya ha sido resuelta. El dinero, los activos y el legado no son cosas que vendrán a usted. Son el rastro de vapor, la consecuencia cinética de que usted ya se está moviendo a la velocidad de la singularidad. Este compendio de 13 principios ahora reside en su médula espinal, no en sus notas. Usted ha dejado de ser un espectador de la economía global para convertirse en un nodo de emisión. Úselo para abrir puertas que otros ni siquiera ven, para diseñar estructuras que desafíen la entropía y para reclamar la fortuna que el vacío tiene reservada para aquellos que tienen la densidad suficiente para reclamarla. El código ha sido inyectado. El firewall está en máxima potencia. La llave ha girado y la cerradura de la realidad se ha desintegrado.